En el pueblo de Tila, Chiapas, donde la neblina bajaba temprano y las casas se levantaban unas junto a otras, apretadas en calles estrechas como si buscaran compañía, vivía Leandro, jornalero pobre, con su mujer Carmen y su hijo pequeño, Gonzalo. La casa era de madera vieja, con techo de lámina y un solo cuarto donde el frío se colaba por las rendijas y se metía en los huesos de quienes dormían ahí. Esa mañana, cuando aún no clareaba, el niño lloró pidiendo leche, y ese llanto se le metió a Leandro en el pecho como un clavo oxidado. Se sentó en el borde de la cama, se frotó los ojos y suspiró, sabiendo que no quedaba nada en la cocina más que un poco de sal y tortillas tiesas. No habían pasado ni 10 minutos cuando alguien golpeó la puerta con los nudillos, firmes como martillo. Era el lechero del pueblo, un hombre flaco, de cara dura y sombrero ancho. «Leandro», dijo el hombre con voz seca al verlo salir, «ya te esperé demasiado. Me debes 2 semanas. Si hoy no pagas, ya no vuelvo». Leandro bajó la mirada, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba la cara. Pensó en su hijo, flaco, con los labios blancos de hambre. «Dame chance, compadre», pidió Leandro con la voz temblorosa. «Hoy mismo consigo el dinero». El lechero negó con la cabeza, cansado de promesas. «No es cosa mía», respondió el hombre ajustándose el sombrero. «También tengo que comer». Cuando se fue, Leandro se quedó parado frente a la casa, con los pies en el lodo y el alma en el suelo. Adentro, el llanto del niño se mezclaba con los quejidos del viento. Se juró que antes de que oscureciera, de alguna forma, iba a conseguir ese dinero, aunque tuviera que arrastrarse por todo el pueblo, aunque sus rodillas sangraran, aunque tuviera que mirar a los ojos al mismísimo diablo. Porque ese llanto no se aguantaba. Tomó su sombrero, lo ajustó con fuerza en la cabeza y salió rumbo al pueblo, sin saber que ese día le iba a cambiar la vida para siempre. Leandro caminó hasta el rancho donde trabajaba como jornalero, con el estómago vacío y la cabeza llena de cuentas. El sol apenas se levantaba sobre los cerros, pero el calor ya le pegaba en la espalda como si el día quisiera castigarlo desde temprano. Cada paso que daba lo sentía pesado, como si la tierra misma supiera lo que estaba por pedir. Al llegar al campo, lo vio. El patrón, parado bajo la sombra de un mezquite, con las botas limpias y el sombrero caro que nunca se quitaba. Mientras los demás cargaban costales de maíz, él observaba sin moverse, como si la fatiga ajena fuera un espectáculo. Leandro se acercó despacio, con el sombrero en la mano y el corazón en la garganta. «¿Patrón?», dijo Leandro bajando la cabeza. «Vengo a ver si me puede adelantar algo del pago». El hombre lo miró de arriba abajo, como si viera a un animal flaco y sarnoso. «¿Otra vez tú?», preguntó el patrón cruzándose de brazos. Siempre con problemas. Leandro tragó saliva. Pensó en Gonzalo, en Carmen, en el lechero con su voz dura y en el llanto que lo había despertado esa mañana. «Es por mi hijo», explicó Leandro bajando más la voz. «Necesita leche». El patrón soltó una risa seca, como si esa necesidad le pareciera una broma. «Aquí nadie trabaja por lástima», dijo señalando el campo. «Si no te alcanza, no es mi culpa». Leandro sintió que algo se le retorcía por dentro, una mezcla de rabia y desesperación. Apretó el sombrero con los dedos. «No más un poco», insistió. «Luego se lo devuelvo, se lo juro». El patrón dio un paso al frente, lo suficiente para dejarle ver los ojos, fríos como piedra mojada. «Cada quien carga su miseria», respondió con frialdad. «Y tú cargas demasiada. Vete a trabajar o lárgate». Leandro asintió sin decir más. Dio media vuelta con el alma hecha trizas. Mientras se alejaba, alcanzó a escuchar las risas ahogadas de otros jornaleros. No supo si se reían de él o del mundo, pero igual dolía. El trabajo siguió, pero sus manos se movían solas. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente gritaba. Y esa tarde, bajo el sol rajado del pueblo,
Leandro empezó a perder algo que nunca imaginó: el miedo. Después del último costal, Leandro dejó la herramienta a un lado y se limpió el sudor con la manga sucia. Ya no tenía fuerzas ni para maldecir. Esperó que nadie lo viera y, sin despedirse, salió del rancho con paso firme, como quien ya decidió que no tiene nada que perder. Caminó hasta el borde del pueblo donde vivía Tomás, un viejo amigo de jornadas largas y silencios compartidos. El camino era de tierra dura, con piedras que se enterraban en los talones. El aire olía a sol viejo y a desesperanza. Recordaba bien que Tomás ya le había echado la mano una vez, en tiempos igual de torcidos, y solo pensar en pedirle de nuevo lo hacía sentirse más pequeño. Lo encontró sentado afuera de su jacal, bajo un árbol seco, remendando unas sandalias con aguja torcida. Tenía la espalda encorvada, las manos agrietadas y la vista clavada en el cuero, como si el mundo fuera eso y nada más. «Tomás», saludó Leandro con voz baja. «Vengo a verte porque ya no me queda a quien más». Tomás levantó la mirada despacio. Sus ojos no se sorprendieron. «Otra vez estás jodido», dijo sin burla, pero con el cansancio de quien ya ha escuchado esa historia. Leandro asintió, tragando seco. «Mi hijo necesita leche», explicó. «Hoy mismo tengo que pagarla o se queda sin nada». Tomás dejó el guarache a un lado. Se rascó la cabeza y soltó un suspiro largo, como si el aire también pesara. «Ya te ayudé una vez», respondió, «y apenas si la estoy librando yo». Leandro bajó la mirada, apretando el sombrero entre los dedos. «Lo sé, pero pensé que tal vez...». «No tengo nada, hermano», dijo Tomás con voz baja. «Si tuviera, te lo daría. Pero ni para mí hay ni un peso». El silencio cayó como sombra. Solo se oía el canto lejano de un gallo y el crujir de la madera vieja. «No te culpo», murmuró Leandro. «La culpa es mía por no poder ni alimentar a mi hijo». Tomás no dijo nada, solo bajó los ojos. Leandro se alejó caminando lento. Cada negativa era un empujón más. Y aunque no lo sabía, algo dentro de él comenzaba a moverse, a cambiar, como si el hambre y la rabia estuvieran gestando otra cosa. Cada vez más acorralado, Leandro ya no pensaba, solo caminaba. Tenía el cuerpo agotado y la mente hecha polvo. Sus pies lo llevaron hasta la panadería, como si fuera el último lugar donde aún podía tocar una puerta sin que se la cerraran en la cara. Sentía que cargaba costales invisibles en la espalda, y cada paso le costaba el alma. Desde afuera escuchó el golpe seco de las palas y el murmullo de la gente esperando pan. Al entrar, el calor del horno le pegó en la cara, haciéndolo sudar más. El olor del pan recién hecho le revolvió el estómago vacío, y sintió un ardor en la garganta que no era hambre, sino pura desesperación. Don Eusebio, el panadero, lo vio de inmediato. Estaba detrás del mostrador, acomodando las charolas con pan caliente, moviéndose con precisión y sin levantar la vista más de lo necesario. «¿Qué se te ofrece, Leandro?», preguntó sin dejar de mover las bandejas. «Si vienes porfiado, ya sabes la respuesta». Leandro se quitó el sombrero con torpeza. Lo apretó entre las manos como si fuera una cuerda de la que aún colgaba su dignidad. «No vengo por pan», dijo con voz baja. «Vengo a ver si me puede cambiar algo de dinero, aunque sea poquito». El panadero soltó una risa seca, sin mirar a nadie. «¿Y con qué me vas a pagar?», preguntó. «Si apenas puedes contigo mismo». Leandro sintió las miradas clavadas en la espalda. Había mujeres, un par de hombres, todos en silencio. Pero ese silencio pesaba como si gritaran. «Es para pagar la leche», explicó. «Mi hijo la necesita». Don Eusebio negó con la cabeza mientras se limpiaba las manos en el delantal blanco. «Todos tienen hijos», respondió, «y todos tienen problemas. El horno no se prende con lástima». Una mujer murmuró algo detrás. Leandro no alcanzó a oírlo bien, pero sintió el juicio en cada sílaba.
Su cara ardía, no por el horno, sino por la vergüenza. Se quedó quieto unos segundos, mirando al suelo. Luego levantó la vista y se encontró con ojos ajenos, fríos, sin compasión. Sin decir palabras se dio media vuelta y salió. Afuera, el calor seguía igual, pero el mundo le parecía más hostil. Tenía la sensación de que hasta el pan le había sido negado. Y con cada no, con cada mirada que no veía, algo dentro de él se estaba pudriendo. Con el pecho apretado y los pasos arrastrados, Leandro se dirigió a la iglesia del pueblo. Ya no buscaba ayuda, buscaba sombra, silencio, un rincón donde no lo miraran como basura. El sol seguía pegando fuerte, pero dentro del templo todo era fresco y oscuro, como si el tiempo se hubiera detenido. Olía a cera derretida y humedad vieja, una mezcla de consuelo y resignación. Caminó despacio entre los bancos vacíos, mirando al Cristo del altar con los labios apretados. El padre Julián, un hombre seco y de movimientos suaves, arreglaba unas flores frente al altar. Al ver a Leandro, lo reconoció sin sorpresa. «Padre», dijo Leandro con voz baja, «necesito hablar con usted». El sacerdote se giró con calma y juntó las manos, sin mostrar emoción. «Dime, hijo», respondió, «¿qué te trae tan inquieto?» Leandro tragó saliva. Sentía la lengua pesada, como si cada palabra le costara un pedazo de dignidad. «No tengo dinero para la leche de mi hijo», confesó. «Ya toqué todas las puertas. Nadie quiere ayudarme». El padre suspiró, como si cargara un costal de historias iguales. «Dios prueba a los que ama», dijo mirando al crucifijo. «La pobreza también enseña humildad». Leandro bajó la vista, apretando los dientes. Esa respuesta le dolía más que el hambre. «Mi hijo no entiende de pruebas», respondió temblando. «Entiende de hambre». El padre bajó la voz, casi como un susurro. «La iglesia no puede prestar dinero», explicó. «No es un banco. Reza, confía, espera». Leandro sintió que algo dentro de él se rompía sin hacer ruido. Miró al altar, luego al sacerdote. «¿Y mientras tanto qué hago?», preguntó. «¿Lo dejo llorar hasta que aprenda a tener fe?». El padre no respondió. Se quedó en silencio con las manos unidas, mirando las flores como si fueran más importantes. Leandro dio un paso atrás, con los puños cerrados. El aire del templo le pareció más frío, más ajeno. Dio media vuelta y salió, sin hacer ruido, como quien se va sabiendo que nunca debió entrar. Afuera, el calor lo abrazó de nuevo. El sol lo cegó por un momento, pero no tanto como la certeza que le venía creciendo por dentro. Ni la caridad, ni la amistad, ni la fe, nada lo había salvado. Y en su pecho, la desesperación ya no lloraba. Empezaba a empujar. Cuando la tarde empezó a caer y las sombras se alargaron en los cerros, Leandro se detuvo junto a un árbol y escuchó algo que parecía un susurro. No era una voz clara, sino una palabra arrastrada por el aire. Esa que nadie decía en voz alta, pero que todos conocían. La bruja. Vivía en las orillas del pueblo, donde el monte se cerraba y el camino se volvía lodoso, lleno de raíces retorcidas y ramas que parecían manos. Leandro caminó hasta allá con el corazón acelerado, sintiendo que cruzaba una frontera que no tenía regreso. No era miedo lo que sentía, era otra cosa, algo más profundo, más oscuro. La casa era vieja, hecha de madera torcida, con techo bajo y paredes manchadas por el tiempo. Estaba inclinada, como si la tierra misma intentara tragarla. Alrededor había plantas secas, huesos colgados, amuletos de hilos rojos y velas negras medio derretidas. La mujer salió antes de que él tocara la puerta. Tenía el cabello largo, enmarañado, y los ojos oscuros, enormes, como pozos sin fondo. Lo miró como si ya supiera todo. «Vienes por dinero», dijo la bruja sin rodeos, «y vienes por tu hijo». Leandro se detuvo en seco. Sintió que se le helaba la sangre. «Necesito pagar la leche», admitió. «Si no,
Mi niño se queda sin comer. La bruja sonrió apenas, una sonrisa sin dientes, sin alegría. Nada se da sin cobrar, respondió. Yo te ayudo, pero tú me haces un favor. Leandro la miró sin saber qué decir. Ella entró a la casa y regresó con un paquete pequeño, envuelto en telas negras, amarrado con hilo rojo, manchado de cera seca y algo más que parecía sangre vieja. Lo llevas a la última casa del pueblo, ordenó. No lo abras. Y así, puedo pagarte por el favor y tú le pagas al lechero. Leandro frunció el ceño. Algo en su cuerpo le gritaba que no aceptara. ¿Qué lleva?, preguntó. La bruja lo miró fijo, sin pestañear. Eso no te importa, respondió. Te importa tu hijo. El aire se volvió más pesado. El canto de los pájaros había cesado. Leandro pensó en el llanto de Gonzalo, en Carmen con los ojos rojos, en el lechero alejándose. Pensó en la leche, en la noche que ya venía, y extendió la mano. Tomó el paquete con los dedos temblorosos, sintiendo el calor pegajoso del hilo rojo. En ese instante, sin saberlo del todo, entregó un pedazo de su alma por sobrevivir. Leandro aceptó la entrega cuando ya no le quedaba ninguna fuerza moral para resistirse. El hambre de su hijo pesaba más que cualquier presentimiento oscuro. No había fe, ni amigos, ni dignidad. Solo Gonzalo llorando, Carmen en silencio y una promesa que lo apretaba por dentro. Salió de noche, con el paquete envuelto en telas negras apretado contra el pecho. El camino era lodoso y frío. Cada paso lo sentía más lento, más ajeno. La cabeza se le llenaba de imágenes. El biberón vacío, los labios blancos del niño, el amanecer sin leche. Y esas imágenes regresaban una y otra vez, como aguijones clavándosele en la mente. El monte estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio que pesaba, que parecía observarlo. Cada crujido de rama o susurro del viento le parecía una advertencia dirigida solo a él. Pensó en tirar el paquete. Lo pensó varias veces. Incluso aflojó los dedos, pero el miedo a volver sin dinero, con las manos vacías y la leche sin pagar, lo congelaba. El bulto le parecía más pesado de lo que debía. El hilo rojo, pegajoso. No quería saber qué había dentro. Saberlo solo empeoraría todo. La última casa del pueblo era una construcción de madera maltratada, con un foco débil colgado de un cable suelto. Tocó con los nudillos y esperó. La mujer abrió con desconfianza. Era joven, pero tenía el rostro cansado. Llevaba a un niño pequeño en brazos, dormido o agotado. Lo miró sin decir nada, sosteniendo la puerta con una mano firme. ¿Quién te manda?, preguntó con la voz baja, casi como un murmullo defensivo. Leandro evitó mirarla a los ojos. Sentía una vergüenza áspera, como una espina clavada en el pecho. Solo cumplo un encargo, respondió. No tengo permiso de decir nada más. El niño despertó un poco. Lo miró con ojos grandes y oscuros. Esa mirada le apretó el estómago como un puño. La culpa le subió de golpe, como fiebre. No lo abra ahorita, dijo Leandro con voz insegura. Eso fue lo que me dijeron. La mujer dudó. Sus ojos lo escudriñaron, buscando mentira o amenaza, pero al final asintió y tomó el paquete con una mano temblorosa. Leandro dio un paso atrás, luego otro, y se fue, con el pecho apretado, como si hubiera dejado algo más que un paquete en esa casa. Sabía que había hecho algo mal. Lo sentía en la piel, en los huesos, pero no sabía qué tan mal. Todavía. Después de la entrega, Leandro regresó con la bruja con una sensación de vacío profundo, como si algo dentro de él se hubiera movido del lugar. Caminaba en silencio, con el cuerpo frío y los pies pesados, sin pensar en nada, o tal vez pensando en todo al mismo tiempo. No preguntó nada, ni quiso hacerlo. Había aprendido que entender era lo mismo que cargar,
y él ya iba demasiado lleno. La bruja lo esperaba afuera, sentada en un banco de madera podrida, rodeada de humo de incienso y sombras. Lo miró llegar sin sorpresa, como si ya supiera cada paso. ¿Ya lo hiciste?, preguntó la bruja al verlo entrar. Esa mujer creyó que podía usar mi trabajo y no pagar, dijo ella con voz plana. Nadie se va sin saldar cuentas. Leandro asintió, evitando su mirada. Sentía una mezcla rara de alivio y repulsión, como si acabara de despertar de un mal sueño que aún no terminaba. La bruja entró a la casa y salió con un pañuelo viejo donde traía el dinero. Lo contó lentamente, billete por billete, y se lo entregó con la misma frialdad con la que uno entrega tierra. «Ya cumpliste», dijo. «Ahora vete». Leandro tomó el dinero con manos tensas. Los billetes estaban tibios, como si hubieran estado demasiado tiempo en otro cuerpo. Guardó el dinero en el bolsillo y no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se marchó. Esa misma noche, con la luna apenas visible entre las nubes, fue en busca del lechero. Lo encontró cerrando su camioneta, preparándose para el día siguiente. «Aquí está lo que le debía», dijo Leandro con voz baja. «Mañana puede volver». El lechero lo miró, tomó el dinero sin emoción y contó rápido. «¿Está bien?», respondió ajustándose el sombrero. «Mañana paso temprano». Leandro asintió. No hubo más palabras. Dio media vuelta y caminó hacia su casa. Al entrar, encontró a Gonzalo dormido, con los brazos estirados y la boca entreabierta. Carmen lo miró desde la esquina, sin decir nada, pero con un leve suspiro que decía más que cualquier palabra. Por primera vez en días, el llanto había cesado. Leandro se sentó al borde de la cama, cerró los ojos, intentando convencerse de que todo estaba bien. Pero el silencio de la casa era demasiado espeso. No era paz, era otra cosa. Mientras se acostaba, sintió que la calma era falsa, como si algo quedara pendiente en el aire, como si el pago apenas hubiera comenzado. Desde temprano, Leandro sintió que algo no estaba bien. El aire era distinto, más denso, más callado. Caminó por el pueblo sintiendo que los ojos se escondían tras las ventanas y que las voces bajaban al verlo pasar. En el mercado, los murmullos se apagaban cuando él se acercaba. Las mujeres se persignaban en silencio, como si una sombra lo siguiera. Nadie decía nada directamente, pero todo se sentía torcido. Una señora que vendía flores habló con otra al oído. Leandro alcanzó a escuchar un pedazo. «Dicen que nadie escuchó nada», comentó en voz baja, como si la muerte hubiera entrado despacio. Más adelante, un muchacho lo miró con lástima y bajó la cabeza. Fue entonces cuando Leandro escuchó la noticia completa. La madre y su hijo, los que moraban en la última casa del pueblo, habían sido encontrados muertos esa madrugada, adentro de su casa. Sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra una pared, sintiendo el estómago vacío y el sudor frío bajándole por la espalda. La imagen del paquete volvió a su mente, con todo el peso del hilo rojo y el olor de la cera seca. Recordó la advertencia: «No lo abras». Recordó la cara de la mujer, la del niño, la noche, el silencio. Entendió que no había sido un simple encargo, que no era solo un paquete. La bruja había usado sus manos como herramienta para algo más, algo que no entendía del todo, pero que ahora cargaba como si lo hubiera hecho a propósito. Caminó hasta su casa como en trance, con la culpa siguiéndolo como sombra larga. Entró y vio a Gonzalo bebiendo leche tibia, con la boca manchada y los ojos medio cerrados de sueño. Carmen lavaba un pañal en silencio. La vida seguía. Y sin embargo, dentro de Leandro, algo se rompía sin hacer ruido. Pensó en la otra casa, en la otra madre, en el otro niño. Pensó: «No fue mi culpa». Se lo repitió 1, 2, 3 veces. «Yo no sabía», susurró. Pero la culpa no escuchó. Solo se acomodó en su pecho como enfermedad lenta, de esas que no se notan.
hasta que ya no se pueden esconder. Con el paso de los días, Leandro siguió trabajando en el rancho como siempre, cargando costales, limpiando surcos, cortando cañas, pero su cuerpo ya no respondía igual. Se movía por inercia, como si algo por dentro se le hubiera aflojado. Su mirada andaba perdida y su alma cansada. Por las noches, el sueño se le escurría. Cualquier ruido lo hacía sobresaltarse. Un golpecito en la lámina, un crujido de madera. Hasta el ladrido de un perro lejano le ponía la piel de gallina. Veía sombras moverse dentro del cuarto, aunque sabía que no había nadie. Y si dormía, soñaba con ella. La mujer y el niño. No lo acusaban, solo lo miraban en silencio. Y eso dolía más. Despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado y los oídos atentos. A veces estaba convencido de haber escuchado pasos dentro de la casa. Otras, un llanto ahogado en la esquina. «No fue mi culpa», murmuraba Leandro en la oscuridad. «Solo quería salvar a mi hijo». Pero cada vez que veía a Gonzalo beber leche, con la boca manchada y los ojos contentos, la imagen del otro niño regresaba como cuchillo, y lo partía en dos. Empezó a sentir que algo lo seguía, una presencia muda que se le pegaba en la espalda. No se veía, no hablaba, pero estaba ahí, siempre. Evitaba pasar por la última casa del pueblo, doblaba la calle antes, aunque eso significara caminar más. No soportaba el silencio prolongado. Le pesaba, le dolía. La bruja nunca volvió a buscarlo, pero Leandro sabía que el trato no había terminado, que eso no había sido un favor, ni un pago justo. Comprendió que no habría castigo visible ni perdón posible, solo una condena interior, de esas que no dejan marca, pero se sienten todos los días. La pobreza seguía, sí, pero ahora venía mezclada con culpa, una mezcla amarga, como leche cortada. Así, Leandro entendió que había salvado a su hijo, al precio de vivir para siempre con una maldición que no tendría descanso. Esta es la historia de mi vida, de los traumas, de ser vendida como costal de maíz, de ser tratada como si no valiera nada. Me llamo Raquel. Hoy soy adulta, pero todo comenzó cuando tenía 5 años. Vivía en Xochiatípan, Hidalgo, entre cerros neblinosos y veredas llenas de lodo cuando llovía. Ahí, en una casa de adobe con techo de lámina, olía siempre a café de olla y a leña. Yo vivía con mi padre, don Genaro, un hombre moreno de manos duras por el trabajo, que me criaba solo desde que mi mamá murió al traerme al mundo. Mis días pasaban entre la milpa y la escuela. En las mañanas, mi papá me tomaba de la mano con fuerza y caminábamos por el sendero entre maizales. «No te sueltes, mi pollita», decía mi papá con voz ronca, «que el camino está resbaloso por la lluvia». En la escuela aprendía lo justo, pero mi verdadera educación venía de él. Me enseñaba a escuchar el canto del zanate, a no pisar los hormigueros, a respetar la tierra porque nos daba de comer. Siempre decía que la milpa era como una madre para nosotros. Por las tardes, cocinaba frijoles con epazote, hacía tortillas en el comal y me contaba cuentos que hacían que se me enchinara la piel. Hablaba de brujas que se robaban a los niños, de nahuales que se escondían entre los árboles. «Si algún día ves que un guajolote te mira raro», me decía, «no le quites los ojos de encima. Capaz si no es animal, sino gente mala disfrazada». Los domingos eran distintos. Caminábamos hasta la plaza del pueblo, comprábamos un pedacito de piloncillo y nos sentábamos en la banca a escuchar al trío huasteco. «¿Por qué no tengo madre?», le pregunté una vez, mirando a las otras niñas abrazadas de sus madres. «Dios se la llevó temprano, mi niña», contestó él, abrazándome fuerte. «Pero aquí estoy yo, y no te va a faltar amor». La vida era sencilla, pero bonita, hasta que un día llegó una mujer que nadie conocía. Traía un rebozo limpio,
ojos muy vivos y una sonrisa que parecía esconder algo. «Buenas tardes, don Genaro», saludó ella con voz suave. «¿Me permite tantito de su tiempo?». Esa mujer se llamaba Carmen, y aunque no lo sabíamos, venía a cambiarlo todo. Desde que llegó al pueblo, Carmen aparentaba ser una persona buena, con una sonrisa llena de humildad. Saludaba a todos en la plaza, preguntaba por las familias, se ofrecía para ayudar a las señoras con las bolsas del mandado y repartía bendiciones como si fueran dulces. «Qué milpa tan bonita tiene, don Genaro», le dijo a mi padre una tarde que se acercó al sembradío. Nunca había visto mazorcas tan grandes. Mi papá, que era desconfiado por naturaleza pero bien educado, le devolvió el saludo con una inclinación leve de la cabeza. Carmen empezó a aparecer más seguido. A veces traía pan de la panadería del pueblo. Otras veces llegaba con una bolsita de naranjas, diciendo que se le iban a echar a perder si no las compartía. «Vente, niña, yo te hago una tortilla con sal», me dijo un día mientras yo la miraba con recelo, «para que agarres confianza conmigo». Yo no decía nada. Me quedaba sentada en la esquina, abrazando mis rodillas, sin dejar de mirarla. Había algo en sus ojos que no me gustaba. No sé cómo explicarlo, pero mi estómago se apretaba cada vez que ella cruzaba la puerta. Por las noches, mientras mi papá dormía profundo por el cansancio del día, yo me asomaba por la rendija de la ventana. Ahí estaba Ramiro, un hombre que ya era conocido en el pueblo por meterse en pleitos y andar borracho. «¿Y entonces, mi Carmen?», susurró Ramiro una vez que se acercó a ella detrás de unos mezquites. «¿Ya te confiaste con el campesinito?». Ella le sonrió de lado, con esa expresión que parecía miel, pero sabía a veneno. Poco a poco, Carmen fue ganándose la confianza de mi padre. Se interesaba por su trabajo, le ayudaba a desgranar el maíz, le llevaba café en las mañanas. El pueblo empezó a murmurar. Decían que una mujer sola no se aparecía así nomás por buenas intenciones. «Cuidado con esa mujer, don Genaro», le advirtió un vecino. «No todo lo que brilla es oro». Pero mi papá, ciego por la soledad, no escuchaba razones. Carmen ya había puesto los ojos en nuestras tierras y en cómo podía quedarse con ellas. Mi padre tampoco sabía que Ramiro era el amante de Carmen y su cómplice. Con el tiempo, Carmen ya era novia de mi padre. Caminaban juntos por el pueblo. Ella lo tomaba del brazo y hasta le llevaba su sombrero cuando se lo olvidaba. Pero lo que mi papá no sabía era que Carmen y Ramiro se reunían en secreto, lejos del ojo del pueblo, entre árboles secos y caminos poco transitados. Ella fingía cuidarnos. Hablaba bonito y hasta me hacía trenzas, pero en realidad, lo que hacía era planear con Ramiro cómo deshacerse de mi papá. «Pronto tendremos esas tierras», dijo Ramiro una noche, mientras prendía un cigarro, «y viviremos como ricos». Carmen no decía mucho. Solo asentía con la cabeza, mirando hacia la milpa como si ya fuera suya. Calculaba cada paso, cada palabra, cada caricia falsa que le daba a mi padre. El plan era simple y cruel. Aprovechar que mi papá regresaba solo de la milpa por la tarde, cuando ya venía con la espalda rendida y los ojos medio cerrados por el cansancio. En una noche silenciosa, mientras yo dormía acurrucada en el petate, Carmen y Ramiro cerraron el trato bajo el techo del gallinero. «No se preocupe, mi Carmen», dijo Ramiro bajito, «yo me encargo de todo». En los días que siguieron, Carmen fingió más cariño que nunca. Le preparaba atole de masa por las mañanas, lo recibía con tortillas calientes y hasta le sobaba los hombros. Yo, que todo lo observaba desde mi rinconcito, empecé a notar que algo no cuadraba. Había algo en la forma en que Carmen lo miraba. Una sonrisa que no era sincera. «¿Por qué sonríe tanto con mi padre?», le pregunté un día mientras desgranábamos el maíz, si antes casi no lo veía. «Porque ahora somos familia, mi niña», contestó ella sin verme a los ojos. Mi papá, ingenuo, me dijo otra cosa. «Carmen solo quiere ayudarnos», explicó. «Es buena gente, pero nadie sospechaba lo que se venía».
Nadie imaginaba que en pocos días todo cambiaría para siempre. La traición ya estaba sembrada, y el camino hacia la tragedia estaba marcado. Una tarde, como tantas otras, mi padre volvió de la milpa con el machete al hombro y la ropa sudada. Venía silbando bajito, con la mirada cansada pero tranquila. Tomó el camino de tierra que cruzaba el monte, sin imaginar que Ramiro lo esperaba escondido en una camioneta sin placas, detrás de unos matorrales. «Ahora es cuando», dijo Ramiro apretando el volante. «Nadie nos verá». En casa, Carmen fingía preparar la cena. Tenía el comal encendido, pero ni las tortillas volteaba. Caminaba de un lado a otro, como si algo la inquietara, aunque no decía nada. Cuando mi padre apareció en la curva del camino, la camioneta arrancó con furia, levantando polvo y hojas secas. El ruido fue como un trueno. En cuestión de segundos, el golpe retumbó entre los árboles. Fue seco. Fue mortal. Ramiro no se detuvo. Siguió de largo, dejando el cuerpo tirado en la cuneta como si no valiera nada. Yo lo esperé toda la tarde, sentada en la entrada, mirando el camino. El sol se fue bajando, y con él, mi esperanza. Fue un vecino quien llegó con la noticia, con la cara pálida y la voz temblorosa. «Tu padre ya no regresa, niña», me dijo. «Lo encontramos en el camino». Corrí sin pensar, gritando su nombre. Mis pies descalzos levantaban tierra, mi corazón latía como tambor. Cuando llegué al lugar, ya había gente rezando alrededor del cuerpo, cubierto con una manta vieja. Carmen llegó después. Lloraba, o al menos eso parecía. Me abrazó fuerte, fingiendo dolor, con los ojos llenos de lágrimas que no sentí verdaderas. El pueblo quedó conmocionado. Decían que había sido un accidente, que el chofer se dio a la fuga. Nadie sospechó que la propia Carmen había planeado la muerte de mi padre, con ayuda de ese hombre que siempre rondaba en la sombra. Esa noche, mientras el aire olía a cempasúchil y humo de ocote, entendí que algo muy oscuro había entrado en mi vida, y ya no se iría jamás. Tras el entierro, Carmen tomó el control de la casa y las tierras como si todo le perteneciera desde siempre. Se adueñó del fogón, de las llaves, de los papeles de la milpa, pero había algo que le estorbaba. «Esa niña no me deja en paz, es un estorbo», dijo una tarde, mientras barría con rabia. «Tengo que sacármela de encima». Fue entonces cuando pensó en doña Laureana, una mujer temida en el pueblo por vivir en el mismísimo basurero municipal. Su choza era un montón de láminas viejas, plásticos negros y troncos podridos. La gente decía que era bruja, que hablaba con los muertos y que además manejaba un negocio turbio, un negocio de niños. Carmen la visitó de noche, cuando el pueblo dormía. Llevaba un rebozo oscuro y los pasos apurados. «¿Quiere una muchacha para trabajar?», le preguntó. «Es lista y fuerte». Doña Laureana la miró con ojos como brasas. No preguntó ni la edad ni el nombre. «Tráela mañana», dijo, «y no se te ocurra arrepentirte». La vio como quien escoge un costal de maíz en buen estado. Nada más. Al día siguiente, muy temprano, Carmen me peinó con prisa, me puso un vestido viejo y me tomó de la mano. «Vamos con una tía lejana», me dijo. «Te vas a quedar allá unos días». Yo no entendía, pero obedecí. Caminamos hasta la orilla del pueblo, donde el aire ya olía a humo y desechos. «¿Por qué me deja aquí?», le pregunté mirando la choza. «Yo no la conozco». Carmen no respondió. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Doña Laureana me esperaba en la entrada. Me agarró del brazo y me metió a su choza sin decir palabra. Desde ese día, comenzó una vida nueva para mí, pero no de las buenas. Trabajaba desde que salía el sol, recogiendo cartones, metales, botellas, todo entre montañas de basura y perros flacos. El olor podrido del basurero me quemaba la nariz. Cada noche lloraba bajito, sin saber si alguien algún día vendría por mí, pero nadie venía. El primer día con doña Laureana fue solo el comienzo.
No pasó mucho tiempo antes de que entendiera que ahí no se vivía, se sobrevivía. Me despertaba antes que el sol saliera, no con un buenos días, sino con una cubeta de agua sucia y un grito. «Levántate, chamaca», decía, «aquí no hay flojos». Me ponía a separar bolsas llenas de restos, pañales, tripas de animal, jeringas, hasta pedazos de animales muertos. Yo tenía que escoger lo que servía y lo que no. Aprendí a hacerlo sin vomitar, a aguantar la respiración, a no llorar. No me dejaba hablar con nadie. Si veía que me acercaba hasta otro niño, me jalaba de los pelos o me empujaba contra las láminas. «No quiero chismes», decía. «Tú eres mía. Solamente tienes derecho a trabajar». Las noches eran peores. Dormía escuchando gritos de niños que ya no volvían. A veces llegaban hombres con linternas, hablaban bajo con doña Laureana y se iban con alguno. Una vez escuché que preguntaron por mí. «¿Esa?» «Todavía no», respondió ella. «Esa vale más si se guarda un rato». Empecé a temer el momento en que decidiera que ya era mi turno. Miraba al cielo sucio preguntándome si mi padre me vería desde allá. Le hablaba bajito, como si pudiera oírme. «¿Por qué me dejaste, papá?», susurraba. «¿Por qué me tocó esto?». Vivía con miedo, pero no me rompía. Dentro de mí algo resistía. Algo se mantenía firme, como la milpa en temporada seca. Pasaron semanas, meses, hasta que una pareja llegó. Eran extranjeros, vestidos como si vinieran de otro mundo. Hablaron poco. Doña Laureana les mostró una hoja con mi nombre y edad. Ella, además de bruja, también hacía tráfico humano y me estaba vendiendo a ellos. Esa misma tarde, me metieron a un carro con vidrios oscuros. No entendí nada, solo que me llevaban lejos. Doña Laureana ni se despidió. No lloré, solo me prometí una cosa. Un día iba a regresar. Y cuando lo hiciera, no iba a ser la misma niña que salió de Xochiatlán. Yo me voy a vengar de todos ellos. El tiempo pasó. Yo esperé todos esos años, pensando en cómo vengarme de todos ellos. A los 22 años regresé a Xochiatlán convertida en una mujer segura, con estudios, dinero y el corazón endurecido por todo lo vivido. El pueblo había cambiado poco. Las calles seguían siendo de tierra, los techos de lámina seguían rechinando con el viento y la plaza seguía igual de callada, con el mismo kiosco donde de niña comía piloncillo con mi padre. Preguntando con cuidado sin levantar sospechas, descubrí que Carmen se había casado con don Fernando, el ranchero más rico de la región. Tenía tierras, ganado y hasta una camioneta nueva. Pero lo más sucio era que Carmen aún se veía a escondidas con Ramiro. «Sigue siendo la misma», me dijo un viejo sentado en la banqueta. «Siempre mandona y con mal carácter». Yo solo asentí, guardando el coraje en silencio. Empecé a seguirlos. Me escondía detrás de las pencas de maguey, entre árboles, tomando fotos con el celular. Documenté cada encuentro, miradas, abrazos, besos furtivos. Guardaba todo en una carpeta preparando el momento justo. Entonces me acerqué. Me presenté como una forastera en busca de trabajo. Pedí chamba en el rancho de don Fernando, diciendo que sabía cocinar, limpiar y que no metía chismes. «¿Y tú quién eres?», me preguntó Carmen el primer día. No te había visto antes. Le sonreí con calma. «Soy nueva por acá», le dije. «Vine buscando una oportunidad». Ella me miró de arriba abajo, como si midiera mi valor en tortillas, y me puso a lavar cazuelas. Los días pasaban y yo observaba todo. Carmen trataba mal a los empleados, los insultaba, los humillaba. Se creía reina del lugar. Nadie le decía nada porque era la esposa del patrón, pero detrás de su espalda todos la odiaban. Yo, mientras tanto, me mantenía callada, ganándome la confianza de los demás, esperando el momento correcto. Cada día estaba más cerca de ejecutar mi venganza. Ese día, mientras Carmen revisaba la cocina y daba órdenes como siempre, sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Las manos me sudaban, pero la decisión ya estaba tomada.
Me acerqué sin hacer ruido, y cuando estuvo sola, hablé claro. ¿Se acuerda de mí, doña Carmen? Le solté. Soy la niña que usted vendió como si fuera un costal, la misma que quedó sola porque usted mandó matar a mi padre. Ella se quedó helada. Se le cayó la cuchara de metal al suelo, haciendo un ruido seco. Me miró como si estuviera viendo un muerto. ¿Tú? No puede ser, murmuró, dando un paso atrás. Saqué mi celular del mandil y le mostré las fotos. Ella con Ramiro, abrazados, besándose detrás del granero. Sus encuentros escondidos, sus pecados. Si no hace lo que le diga, le dije al oído. Estas fotos van derechito a don Fernando. Tragó saliva. Yo escuché cómo le temblaba la respiración. A partir de ese momento, ella dejó de mandar en el rancho. La hice arrodillarse en la cocina y tallar el piso con escobeta. La vi sudar, llorar en silencio. Cada vez que se quería levantar, yo le señalaba el suelo. No ha terminado, Carmen, le decía. Todavía falta la entrada del gallinero. Esto es una injusticia, susurró un día con los ojos llenos de rabia. ¿Qué dijo? Le pregunté dándome la vuelta. ¿Quiere que don Fernando vea las fotos? No, señora, respondió bajito apretando los labios. Le ordené preparar las tortillas del desayuno para los peones, una por una. Servir el café con una sonrisa. Si no lo hacía, le hablaba al patrón. Buenos días, muchachos, le decía yo frente a todos. Hoy doña Carmen les va a servir con mucho gusto, ¿verdad? Sí, señora, respondía con los dientes apretados. La puse a lavar la ropa de todos. Incluso le di mis faldas y blusas para que las tallara con jabón de barra. Y no quiero ni una mancha, ¿oyó? Los empleados del rancho miraban todo en silencio. Algunos se reían, otros no entendían, pero todos veían lo mismo. Una mujer que antes gritaba, ahora agachaba la cabeza. Yo disfrutaba cada segundo. No por crueldad, sino por justicia. Cada insulto suyo, cada castigo que me dio de niña, ahora se le regresaba multiplicado. El rancho era testigo, y yo sabía que esto apenas comenzaba. Yo quería verla arrastrada, destrozada por dentro. Pero para eso, primero tenía que quitarle lo único que aún le daba fuerza, Ramiro. Dejé las fotos en un sobre, bien metido entre los papeles del escritorio de don Fernando. Sabía que tarde o temprano las iban a encontrar. Y así fue. Una tarde, mientras el sol ya bajaba, el patrón entró gritando a la casa con los ojos encendidos. «¿Con que así me pagas, Carmen?», rugió. «Jugando conmigo mientras te revolcabas con ese infeliz». Ella no supo qué decir. Solo se cubría la cara con las manos, llorando como nunca la había visto. «No llores, mujer», le gritó don Fernando. «Ahora vas a ver lo que pasa cuando se burlan de mí». Llamó a uno de sus hombres más bravos. Le habló al oído, serio, con el ceño fruncido. Yo solo miraba desde lejos, sabiendo exactamente lo que venía. Días después, la noticia corrió por el rancho como fuego en rastrojo. Ramiro había aparecido muerto, tirado en una barranca. Lo enterraron sin misa, sin familia, como uno cualquiera, como un perro sin dueño. Cuando Carmen se enteró, se le fueron las piernas. Cayó de rodillas en medio del patio, chillando como si le hubieran arrancado el alma. ¡No!, gritaba. «Ramiro, no me dejes sola». Yo me le acerqué despacio con el sol detrás de mí. Ella me miró desde el suelo con la cara llena de tierra y lágrimas. «Esto apenas empieza», le dije, seca. «Y si no haces lo que te ordeno, vas a acabar peor que él». «Ya no puedo más, muchacha», sollozó. «Me vas a matar de puro coraje». «No te quiero muerta, Carmen», le dije con frialdad. «Quiero verte hecha trizas, sin nada. Quiero que todos sepan la clase de alimaña que eres». «Eres una maldita», murmuró, con la voz apagada. «Y tú eres una traicionera, una vieja desgraciada», le respondí. «Y si no quieres que el pueblo entero te linche,
mejor me ayudas. Carmen ya no peleaba. Bajaba la cabeza, tragaba su orgullo como traga uno un chile entero, sin respirar con dolor. Ahora el siguiente paso era más claro que nunca. Entregarla a la justicia, a ella y a doña Laureana. La enfrenté por última vez con las pruebas en la mano, mirándola directo a los ojos. O hablas o hablo yo, le dije. Y si yo hablo, el pueblo se te va encima como plaga. Temblando, con la cara ceniza, aceptó denunciar a doña Laureana. Le dicté cada palabra. Luego fui directo a la comandancia y entregué todo. Fotos, nombres, fechas, lugares. Ya no había vuelta atrás. El día que las arrestaron, la gente del pueblo salió a la calle. Les gritaron cosas mientras la patrulla pasaba. «¡Ahí van las ratas!», dijo uno. «Viejas sucias», gritó una mujer con escoba en mano, hasta que les llegó su merecido. «Brujas malnacidas», escupió un anciano al suelo. Carmen no decía nada. Bajó la cabeza, pero se le notaban los ojos llenos de rabia. Doña Laureana, en cambio, seguía con esa cara de piedra, como si nada le importara. En la cárcel, doña Laureana no duró mucho. Dicen que una reclusa la envenenó con comida. Nadie lloró por ella. Comentaban que fue una chamaca que también había sido vendida, pero no tuvo la misma suerte que yo. Carmen cumplió 10 años de condena. Cuando salió, ya no tenía casa, ni dinero, ni amigos. Nadie la quería cerca. Terminó regresando al basurero, la misma porquería de donde sacaron a tantos niños. La vi una vez caminando descalza por la plaza, sucia, sin dientes, con la ropa rota. Llevaba un costal en la espalda y una mano estirada. «¿Tiene algo para comer?», preguntaba. «Lo que sea, un taquito frío, una tortilla vieja». Algunos se burlaban, otros la ignoraban. «Mira nomás, la que se sentía reina», decía una señora. «Ahora ni para papel tiene». Yo, por fin, intentaba sentir paz. No buscaba venganza con sangre, sino justicia. Con el tiempo, compré un terreno y construí un hogar para niños abandonados, al que llamé Hogar Don Genaro, en honor a mi padre. «Ahora sí descansa, padre», le dije una tarde, frente a su cruz. Ya pagaron lo que nos hicieron. La herida nunca cerró del todo, pero al cuidar de otros niños como yo, encontré un motivo para seguir. Xochiatípan volvió a su rutina, con sus plazas tranquilas y calles de tierra. Pero en las cocinas y fogones del pueblo, se seguía contando la historia de la muchacha que regresó para hacer justicia con sus propias manos. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.